Un saludo muy especial, deseando te encuentres bien. Te doy la bienvenida a la semana número 5 de nuestro módulo. Durante esta semana de estudio vamos a avanzar en la identificación de riesgos para el proyecto de tesis. Los objetivos propuestos para esta semana son, en primera instancia, identificar las características de un mapa de riesgos, para así proceder a analizar el proceso de desarrollo de los mapas de riesgos. Asimismo, vamos a identificar las áreas de riesgo para centrarnos en nuestro último objetivo, que es analizar los cuestionarios de evaluación. En cuanto a las actividades para esta semana, realizaremos una única actividad, la cual es una tarea que tiene un valor de 20 puntos. Siempre es muy útil guiarnos mediante un mapa de riesgos, debido a que este nos permite proporcionar información agregada y desagregada de las posibles fuentes del riesgo que posiblemente se pueden generar durante el desarrollo económico de nuestra organización. En esta semana se comenzarán a analizar las características de dicho mapa, así como los procedimientos para irlo elaborando. En la actualidad, una regla en la evaluación de riesgos es indispensable para una gestión exitosa de la empresa. Cuando nos anticipamos a los riesgos, tenemos una ventaja competitiva para lograr los objetivos estratégicos de la compañía. Muchas veces, el fracaso organizacional, incluso de las naciones, está ligado a una mala identificación de los riesgos. Generalmente, los mapas tienen dos objetivos. El primero de ellos es sintetizar la información relativa a la incertidumbre que afrontan las organizaciones, con el fin de colaborar en las estrategias programadas a mitigar la exposición a daños potenciales. En este orden de ideas es menester hablar de las características de los riesgos, las cuales se han ido modificando con el pasar de los años, y lo más probable es que se sigan modificando. En la actualidad, las características más importantes son las siguientes. Existe una mayor interdependencia en los procesos, lo cual ocasiona que en los riesgos se propaguen aceleradamente. La incertidumbre se ha identificado debido a la naturaleza remota de las fuentes de riesgo, pues por temas relacionados con la globalización, algo que ocurre a 4.000 kilómetros de distancia nos puede afectar a nosotros. Existen periodos de latencia, por lo cual hay que crear señales de alerta temprana. Otra característica es que las acciones preventivas siempre van a ser mejor que las acciones a posteriori. La información imperfecta va a impedir que el riesgo siempre se pueda cuantificar. Finalmente, los factores de incertidumbre no son independientes, por lo que se producen efectos colaterales. El riesgo nunca lo vamos a poder eliminar. Lo que sí podemos hacer es gestionarlo mediante un equilibrio entre la exposición y las expectativas de generación de utilidades. Asimismo, debemos tener en cuenta que los mapas de riesgos de hecho contribuyen al objetivo general, debido a que van a aportar información precisa para medir y controlar la exposición cuando utilizamos derivados financieros. Precisamente lo que intentamos con los derivados financieros es mitigar el riesgo. Además, el desarrollo y mantenimiento de los mapas es de utilidad para las siguientes condiciones. Primeramente, nos ayuda a reflexionar de forma sistémica. También nos ayuda a comprender los riesgos. Implica a la organización en la estrategia de gestión de riesgos, reduce la brecha informática. Por último, ayuda a la organización a alcanzar sus metas de rentabilidad. El objetivo de un mapa de riesgos es sintetizar la información relativa a la incertidumbre derivada de las actividades de la empresa, donde se debe identificar un número de
de indicadores denominados indicadores claves de riesgo, o KRI por sus siglas en inglés, para relacionarlos con procedimientos de control y las acciones de mitigación. Es decir, que los KRI van a estar relacionados con el mapa y los procedimientos de control. En el proceso del desarrollo del mapa, primeramente debemos identificar las tareas y los procesos críticos. Posteriormente, tenemos que incorporar cada actividad con sus flujos técnicos y financieros. Una vez realizado esto, vamos a establecer las dependencias entre las tareas y los procesos, con lo cual podemos evaluar cuáles son los posibles riesgos. Después pasaremos a analizar los controles establecidos para poder mitigar los riesgos y así, finalmente, identificar las probabilidades de estos mismos. El núcleo fundamental de un mapa de riesgo van a ser precisamente estos, no, va a ser, porque el núcleo es singular, precisamente estos indicadores de riesgo o KRI. Los KRI van a ser variables que van a estar relacionadas casualmente con factores de riesgo, lo cual va a permitir evaluar la verosimilitud de eventos inciertos y que pueden proporcionar, a fin de cuentas, evidencia para poder cuantificar las consecuencias de estos. Es conveniente agregar que la identificación de los KRI es útil en aquellas áreas donde los riesgos no pueden ser cuantificables, donde hay eventos singulares o extraordinarios, o donde las fuentes de exposición son internamente muy complejas de ser identificadas. Los KRI deben de poseer las siguientes características. Primeramente, tienen que ser relevantes. Además, tienen que ser simples. Es muy importante que puedan ser medidos. También que se puedan auditar, es decir, que sean verificables y que cuenten con una robustez. Debemos utilizar una serie de estrategias para recolectar la información. Podemos utilizar cuestionarios, entrevistas y podemos utilizar la observancia directa. De esta manera vamos a poder trabajar con lo que es un enfoque top-down, es decir, de arriba a abajo, que, de acuerdo con varios autores, es el más práctico y operativo para las pequeñas y medianas empresas pymes y de un buen número de compañías, tanto intermedias, como grandes. Para desarrollar un mapa de riesgos es importante seguir los siguientes pasos. Primero, tenemos que definir específicamente cuáles son las áreas del negocio, para con ello poder elaborar cuestionarios y así realizar una evaluación. Podemos acompañarlo de entrevistas realizadas a los responsables de las áreas. Con esto vamos a llegar a una evaluación cualitativa de riesgos y controles que se pueden establecer y finalmente identificar las oportunidades de mejora que puede haber en el negocio. Es menester que al realizar el análisis de riesgo se vincule a cada una de las estructuras organizativas u organizacionales para determinar al área responsable y qué tipo de riesgo es el que tiene que estar gestionando. También podemos hacer un análisis para detectar cuáles son las áreas que van a ser más sensibles al riesgo. Obviamente, las empresas son de distinta naturaleza, de modo que se deben hacer adaptaciones necesarias en el momento de estar determinando los riesgos. Podemos clasificar los riesgos en 4 tipos. Por un lado, tenemos a los riesgos de mercado, el cual es el riesgo de incurrir en pérdidas por variación del precio propio del mercado. Posteriormente, los riesgos de crédito, que es el riesgo de improbabilidad de impago. Siguen los riesgos operacionales,
que se pueden presentar por factores internos a la organización, y los riesgos de liquidez, el cual es la probabilidad de que la compañía se quede con que pagar sus obligaciones próximas. La identificación de riesgos es un trabajo de investigación, como la tesis doctoral que estás desarrollando. Las fuentes de información pueden ser las siguientes: documentos internos, tales como procedimientos, presupuestos, entre otros, informes de auditores, procedimientos de control interno, revisiones de políticas y procedimientos, análisis de nuevos productos y sistemas de información. Los cuestionarios no lo van a hacer todo, son solo una parte de recopilación de información, de ahí que se deben complementar con entrevistas a cada uno de los responsables de las diferentes áreas. Va a ser difícil establecer pautas sobre cómo ejecutar las entrevistas, debido a que las mismas van a depender de factores organizativos e individuales. Antes de optar por un determinado tipo de cobertura, necesitamos identificar cuáles son los principales riesgos que enfrentan los proyectos, los cuales pueden venir de diferentes fuentes e incluso pueden haber sido ignorados. El mapa de riesgos nos va a permitir realizar esta identificación de una manera sencilla y nos va a permitir tomar las mejores decisiones posibles. En la siguiente semana vamos a continuar con el análisis del mapa de riesgos, procediendo a valorar cada uno de los elementos de este, estimando los controles que se pueden aplicar para poder tomar la decisión de la conveniencia o no de utilizar algún tipo de cobertura. Muchas gracias por tu atención. Te recuerdo tener en cuenta las lecturas y videos sugeridos para el desarrollo de la actividad propuesta para esta semana. Fue un gusto de nuevo compartir contigo. Nos estamos leyendo y comunicando. Un abrazo.